Para muchas personas el hecho de ser una personalidad de internet, un influencer, un youtuber o un streamer es prácticamente la fantasía definitiva. La fama, el reconocimiento, la admiración de miles o incluso millones de personas es para muchos el sueño de una vida. Sin embargo, como se ha visto en muchos casos de personas que llevan años de esta carrera, definitivamente la atención que puede traer el ser tan público en redes sociales es algo para lo que muchas personas no están preparadas. El hecho de que alguien en algún punto del mundo conozca tu cara, tu nombre, tu identidad en general y todo lo que eso conlleva, en algunos casos supera aquellas expectativas de lo que muchos esperan de ser una celebridad por internet. Sin embargo, en algún momento entre 2020 y 2021, el mundo conoció una forma de crear contenido para todo el mundo que, sin exagerar, cambió la forma de ser popular en línea para siempre. Cuando Occidente conoció el concepto del VTuber, personas presentándose ante el mundo en formas de avatares virtuales, le presentó a muchísimas personas lo mejor de dos mundos. Una forma de poder experimentar la fama, el reconocimiento y la admiración de un público que te ama, pero a la vez mantenerte como una persona 100% anónima en el momento en el que termina un video o apaga su transmisión. Y especialmente durante la pandemia de 2020 y 2021, el formato VTuber se volvió extremadamente popular. Y ante este nuevo panorama, existió un grupo de personas que quisieron explotar al máximo este mercado naciente y seguir los pasos de aquellos creadores que admiraban, pero que al ser algo tan nuevo, tan desconocido y que legítimamente podía llegar a ser tan complejo, esta iniciativa degeneró en una espiral de malos tratos, abusos, estafas y engaños que dejó una mancha en el nombre de toda la comunidad, que incluso, a día de hoy, sigue batallando por quitarse de encima. Si te interesa conocer la historia de un grupo de creadores de contenido al mando de un líder que por sí solo manchó el nombre de una comunidad entera por años, quédate en este video, pues esta es la historia de Majo Live, la desastrosa agencia VTuber latinoamericana. Hola, antes de comenzar hay algunas aclaraciones que quiero hacer con respecto a una serie de eventos recientes que han estado aconteciendo dentro de la comunidad VTuber hispana que siento que podrían ser relevantes antes de comenzar este video. Pero si eres una persona que no está realmente muy metida en todo ese tema o no tienes el contexto adecuado, probablemente no vas a entender lo que voy a decir a continuación, entonces pues tampoco es necesario que lo veas. Si quieres puedes saltar a el minuto que ves en pantalla y eso no va a afectar para nada el disfrute que vas a tener para el resto del video de manera normal. Ok, para los que siguen aquí es porque entonces significa que estás más o menos pendiente de las cosas que han acontecido en estas últimas semanas dentro de la comunidad VTuber hispana. En este video, como lo dije en la intro, vamos a estar tocando el tema de la extinta Majo Live y toda la historia de su agencia y su CEO. Y durante mucho tiempo a Majo Live verdaderamente se le llegó a comparar con otra agencia de VTubers que fue mucho más longeva, mucho más exitosa y que hoy en día está en el ojo del huracán: Owosu. De hecho era tan así que había incluso ocasiones en las que la gente decía que Owosu era el good ending de Majo Live, de qué es lo que hubiera pasado si Majo Live hubiera tenido un mejor futuro o si tuviera tomado mejores decisiones. E incluso en algunos casos la gente llegó a ver a ambas agencias como posiciones enfrentadas. Ahora, todas las polémicas recientes con respecto a Owosu, todas las denuncias y todas las cosas que han sacado a la luz sus antiguos talentos no tienen absolutamente nada que ver con los temas que vamos a tocar en este video. Y el hecho de que yo en este video esté hablando de el otro lado, en el sentido de que, como dije, había gente que veía a Owosu y Majo Live como dos opuestos, no implica para nada que esté tratando de desviar la atención o blanquear de alguna forma todo lo que pasó con Owosu hace poco, porque ya me puedo ver venir comentarios diciendo que está como muy conveniente el hecho de que yo esté sacando este video poco después de que pasara todo lo que pasó con Owosu, cuando más bien este video realmente lo tenía planeado desde diciembre, pero por temas personales y el tema de que estaba metido en medio de una mudanza realmente no lo he podido publicar hasta ahorita. Sí, es verdad que hubieron personas que estuvieron involucradas con ambas agencias y es verdad que había personas dentro de la administración de ambas que no se podían ver ni en pinturas. Es verdad que en cierta magnitud estaban enemistados, se podría decir. Todo eso es verdad, pero el hecho de que yo esté hablando de manera negativa en este video, porque voy a hablar de manera negativa por supuesto, de Majo Live, no implica que tenga una posición favorecedora con respecto a las polémicas recientes de Owosu, porque realmente es que no es así.
Así que a cualquier persona que tuviera el impulso de tratar de implicar de alguna forma que esto que estoy haciendo yo es un tipo de pantalla de humo con respecto al tema de Obus, bueno, pues quiero dejar eso claro de una vez. Así que bueno, con eso fuera del camino, podemos comenzar el video. Y también por supuesto dejar muy en claro que no estoy queriendo apoyar ni incentivar que se le acose absolutamente ninguna de las personas que está mencionando en este video, especialmente no a los talentos de la agencia, pues ya hemos visto muchas veces, sobre todo en tiempos recientes, que este tipo de problemas suelen estar en las manos de los que están más arriba, y no de los talentos. Antes de que esta historia comience, hay que contar otra historia algo diferente, que comenzó varios años antes del otro lado del mundo. Durante 2020, el fenómeno de los VTubers vio su primera exposición al mundo occidental a través de quienes eran sus mayores exponentes en otras partes del mundo y en otras comunidades en línea. Usuarios como Carl Gura para los angloparlantes, Ana Alued en China o por supuesto Kiryu Coco, entre muchos otros que vinieron de Japón. Siendo así, muy rápidamente usuarios a lo largo de toda América Latina y España quisieron darle una oportunidad a este nuevo formato que tenía toda la pinta de ser el verdadero futuro de la creación de contenido. Pero si bien muchos usuarios trataron de utilizar los recursos que tenían a mano para comenzar su propia carrera por mano propia, algunos otros adoptaron una filosofía algo diferente. Si voy a ser VTuber, lo voy a hacer como los que vinieron antes de mí. El detalle es que todos esos grandes VTubers de esos tiempos tenían una cosa en común. Todos, o al menos la gran mayoría, tenía detrás de ellos un equipo de personas que se encargaba de manejar lo que se podría considerar la parte más pesada de ser un influencer. La publicidad, el marketing, los contactos, recursos, patrocinios, colaboraciones. Un equipo de personas que a cambio de un porcentaje de lo que tú ganaras te podían facilitar las cosas a nivel en el que tú solamente tenías que concentrarte en comenzar tu stream, interpretar a tu personaje y entretener a tu comunidad. Una agencia de VTubers. En su momento, todos los grandes VTubers de todas las partes del mundo, casi que sin excepción, tenían detrás una agencia de talentos multimedia que se encargaba de manejar su carrera. Bishoujo, Nijisanji y sobre todo Hololive fueron los principales referentes que la comunidad hispana adoptó a la hora de tratar de entender cómo se tenían que hacer las cosas, y muchos consideraban que la única forma en la que podían hacer que este negocio funcionara era teniendo una agencia que te respaldase. Y a ver, en el caso de mucha gente puede que esto no sea mentira del todo. Porque miren, a la hora de hablar de todos esos temas de que si es ser influencer, streamer, youtuber o lo que sea, independientemente del formato, no se suele hablar mucho de que en realidad todo esto lleva muchísimo trabajo más detrás de lo que uno se imaginaría, especialmente hoy en día. Tienes que estudiar y apegarte al algoritmo, manejar redes sociales, hacer publicidad, crear difusión, manejar comunidades y una gran serie de cosas que ahorita sinceramente es que ni siquiera me puedo acordar bien del todo. Muchos elegimos hacer esto por cuenta propia, pero al mismo tiempo puede que haya mucha gente que no tenga ya sea el conocimiento técnico, el tiempo o la energía para hacerlo, y para esa gente el poder tener un equipo de personas que se encargue de esa parte es una oportunidad muy valiosa. Y siendo un mercado que apenas venían haciendo en ese entonces, muchas personas vieron la oportunidad de oro y comenzaron su proyecto de establecer una agencia dedicada plenamente a los VTubers, al mismo tiempo que muchos talentos comenzaban a buscar un lugar en una de estas agencias. Sin embargo, al ser algo que nunca se había hecho antes y sobre lo que no se sabía demasiado cómo funcionaba, la mayoría de intentos de crear algo que se asemejara en alguna magnitud a una agencia solían terminar bastante mal. El ejemplo más infame de ese tiempo siendo el caso de Coloratura. Ahora, porque realmente estos temas para mucha gente incluso hoy en día no están muy claros. ¿Qué es o qué debería, por lo menos, ser una agencia de VTubers? Bajo una definición formal realmente debería ser exactamente lo mismo que cualquier tipo de agencia de talentos, que es alguien que debería poder manejar a un artista o algún performante en cualquier tipo de campos artísticos, dígase actuar, cantar, bailar, lo que sea, y poder ponerlo en contacto con contratadores, con empleadores, brindarles recursos y poder ayudarlos a manejar su carrera. Aunque al menos en estos casos, cuando hablamos de temas de redes sociales, la agencia debería al mismo tiempo ser el empleador, pero el punto que quiero llegar es que una agencia tiene que ser una empresa con todas las letras. Y la gente realmente suele tomarse la palabra empresa muy a la ligera, pero el hecho de llamarse empresa tiene una serie de requerimientos muy estrictos y muy específicos los cuales se tienen que seguir al pie de la letra.
Hay que tener una serie de cuestiones legales en regla, como estar registrado como tal en el gobierno del país de origen de dicha empresa, tener contratos notariados, entre una serie de cosas más. Tú no puedes simplemente agarrar un grupo de, en este caso, VTubers, autoproclamarte como manager o CEO y decir que eso ya es una agencia. Que realmente eso era lo que muchas de estas agencias de ese entonces solían hacer para poder darse seriedad y pues por figurar básicamente. En la comunidad hispana realmente hay a lo mucho 2 o 3 agencias que legítimamente se pueden llamar así. De hecho, si tienes dudas sobre la autenticidad o la veracidad de alguna de estas agencias, debería ser algo tan simple como simplemente ir al registro del país de origen de esas agencias y buscar algún tipo de patente o, bueno, en general, valga la repetición, registro de esa empresa como tal. Este tipo de cosas son públicas y si alguien no te quiere enseñar eso es porque te están queriendo cagar. Y ante todo este panorama, ante este mercado emergente, es que tenemos que introducir a la verdadera figura más importante en esta historia, pues quienes conocen el contexto detrás de todo esto, están de acuerdo en que la historia de Maholive es al mismo tiempo la historia de Ditzi's Senpai. Ditzy Senpai era un youtuber que principalmente se dedicaba a hacer videos reaccionando a memes con un humor que estaba apuntado mayoritariamente a personas jóvenes con gusto por el anime, el manga y toda la cultura que esto trae consigo. Y puede que lo que voy a decir suena que simplemente estoy queriendo hablar mal de alguien de a gratis, pero te aseguro que esto va a ser más importante en el futuro de lo que te imaginas. Y el detalle es que Ditzy es un pervertido. Y coño, tampoco voy a venir aquí yo a querer dármelas de ser un abstenio puritano, temeroso de Dios, virgen y que se asusta cuando ve una teta. O sea, mire mi puto fondo de pantalla. Y si tuviera uno de esos suéteres de ajegado, les aseguro que lo estaría usando en este momento para ir con la temática del video. No tengo uno. No me lo regalen, no lo quiero, por favor. Pero bueno, el punto es que menciono todo esto porque fuera de bromas, mucho del personaje y el show que ponía Ditzy para su comunidad se radicaba en el hecho de que este era adicto al porno. En general, gran parte del humor que manejaban en estos videos radicaba en que si el onichan, que si en la loli, que si el hentai. Ditzy era un creador de contenido que había formado una comunidad que estaba interesada y le llamaba la atención ese lado más pervertido de la cultura otaku, a pesar de que la mayoría eran adolescentes. Ditzy fue a su vez de las primeras personas en adoptar el formato de VTuber utilizando un avatar virtual en muchos de sus videos y sobre todo codeándose con algunas de las figuras emergentes en aquel entonces, probablemente la más conocida y que sería relevante más adelante, Nori, quien en el futuro se terminaría convirtiendo en su pareja. Pero ya habiendo mojado los pies en este mundillo y teniendo una mínima idea de cómo funcionaba y algunos contactos que le podían ser de mucha utilidad, Ditzy emprendió en el proyecto de crear su propia agencia dedicada a los VTubers, Maholive, con un plantel original conformado por los miembros Aiko, Aruseya, Mina, Momo y poco después, Nori se uniría al grupo. En un inicio la agencia y todas las chicas tuvieron un muy buen recibimiento, realmente la gente en un principio estuvo encantado con las chicas y con la iniciativa, cada una de estas comenzó a crecer poco a poco en sus respectivas redes, se comenzaron a integrar en ese entonces creciente comunidad VTuber hispana y quizás incluso en alguna magnitud Maholive también llegó a inspirar a la formación de otros grupos, realmente la comunidad amaba a las chicas y también a Ditzy. Ditzy para ese punto seguía siendo una figura pública, seguía siendo streamer y seguía manteniendo este show en donde todo su humor en algún momento caía en chistes subidos de tono. La única diferencia es que ahora tuvo una exposición a un público mucho más grande que antes, pues como dije, durante esa época Maholive estaba estrictamente relacionada a Ditzy. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, se comenzaron a dar una serie de dinámicas un tanto extrañas de parte de Ditzy, tanto con las chicas de la agencia como con el público de estas y el suyo propio. Y es por esto que quise establecer desde el inicio la importancia de tener en claro que Ditzy es un pervertido. Las chicas y el fandom de Maholive lo llamaban el patrón, el jefe, el senpai de Maholive, e interactuaba a nivel público constantemente con las chicas y teniendo en cuenta la naturaleza y las conductas de Ditzy, es evidente que no pasó mucho a que las bromas y las interacciones comenzaran a tener, aunque fuera de forma sutil y disimulada, tintes algo subidos de tono. Y miren, sinceramente es muy complicado explicar por qué puede tener connotaciones subidas de tono el hecho de llamarle senpai a alguien, pero créeme que las tiene. Pero dentro de todo lo importante es tener en cuenta que esto en realidad le funcionó a muchas de las chicas, el crear este tipo de contenido subido de tono. Lo cual realmente tampoco es demasiado extrañarse tomando en cuenta que en ese entonces el público que consumía VTubers era tremendamente otaku. Hace tiempo ya que no me metía con los otakus, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me extrañaron?
Pero bueno, fuera de eso, el punto es ese, el contenido picantón funcionaba, ¿ok? Bueno, tengan eso en cuenta. En palabras de varias personas que han trabajado con Ditzies, este era exageradamente bueno a la hora de monetizar el contenido sugerente, pero a una magnitud que incluso en ese entonces era un tanto descarado y el cual no le agradaba a muchas personas, cosa que hacía tanto con las chicas de My Whole Life como en su propio trabajo. De aquí en adelante realmente es casi que necesario contar las historias de My Whole Life y Ditzies en paralelo. Dios, el humor otaku es tan estúpido. De aquí en adelante realmente es casi que necesario contar las historias de My Whole Life y Ditzies en paralelo, así que voy a tratar de estructurarlo de la mejor forma que pueda para que sea lo más entendible posible. ¿Y por qué es necesario ahondar tanto en la historia de Ditzies si él no era tal cual parte de los talentos de My Whole Life? Porque realmente Ditzies hacía cosas muy raras y que en su posición de CEO afectaba la imagen, la estabilidad, el funcionamiento y básicamente a todos los aspectos de la agencia. Y es que hoy en día se tiene como muy dado por sentado el hecho de que los y sobre todo las VTubers sexualicen la imagen de sus avatares, lo cual sí, es verdad, es algo que se hace muchísimo. Pero por raro que suene, no es algo tan automático. Al menos en ese entonces no era algo que legítimamente fuera una tendencia en las comunidades VTubers de otras partes del mundo, y My Whole Life fue prácticamente quien plantó la semilla del contenido subido de tono en la comunidad hispana. Y Ditzies aplicó esta estrategia con, literalmente, todas las chicas con las que trabajaba. Tanto las que eran miembros formales, las miembros originales, las que llegaron después, y gente que trabajaba con Ditzies de manera externa. Porque realmente es indispensable dimensionar lo muy efectivo que era este modelo de mercado que My Whole Life estaba utilizando, y siendo así, muchas personas que no formaban parte de la agencia buscaban y confiaban en Ditzies para que éste les ayudara a manejar sus redes sociales y canales de YouTube. Brave Blossom, Astro Akira, Emi Cookies, Ninfaea, Aki Virtual, entre muchísimas otras chicas, a las cuales muchísimas ya se les ha perdido la pista, porque sinceramente, My Whole Life era sumamente irregular e inestable con respecto a sus miembros. Pero sí, eso que estás pensando también sucedía, y es que toda esta estrategia de mercado de generar contenido subido de tono también incluía a Aiko, lo cual, para muchos, fue de los primeros eventos que marcaron la decadencia y la caída de My Whole Life. Algo que es necesario comentar de antemano es que en My Whole Life chicas iban y venían, los contratos de la agencia tenían una legalidad cuestionable y era muy normal que una chica debutara, pasaran un par de meses y por X o Y motivo cortara lazos totalmente con la agencia. Lo cual después se llegó a saber que involucraba una serie de motivos, desde faltas en los pagos, diferencias internas e incluso disgusto con los tratos que obtenían de parte del mismo CEO. Y en esos casos era muy normal que las chicas que abandonaban la agencia terminaran comprando los derechos de uso de sus personajes. Brave Blossom, Emi Cookies o Astro Akira son ejemplos de estos casos. Luego están otros que es prácticamente el caso opuesto, como por ejemplo el de Nori, quien tuvo que abandonar su personaje y utilizar el nombre de Shira después de que tanto ella como Ditzies perdieran los derechos de uso. El caso de Aiko, la loli dinosaurio que debutó con el equipo original de My Whole Life, fue de los pocos que al abandonar la agencia no adquirió los derechos de su personaje. Aiko y Raw Rina no son la misma persona. Aiko, quien interpretaba el personaje de manera original, fue sacada de la agencia tras una serie de desacuerdos y peleas internas y fue reemplazada por Rina antes de realizar este cambio en el contenido de la agencia. Y para este punto, Rina era el único personaje que quedaba en la agencia con apariencia de loli. El problema es que eso no detuvo a la agencia de comenzar a crear este contenido provocativo usando el personaje de Rina, con títulos en algunos videos como ASMR tu hermanita quiere dormir contigo o miniaturas como esta, lo cual casi que inmediatamente comenzó a levantar alarmas tanto en la propia comunidad como en los tantos medios que reportaban las polémicas y noticias de la comunidad VTuber en ese entonces. Rina, My Whole Life y especialmente Ditzies fueron acusados de estar apelando a un público atraído hacia personajes o personas menores. A la hora de la hora, realmente la mayoría de estos videos no eran tan subidos de tono como el título o la miniatura sugerían, pero habían otros que sí. Pero algo que sí quiero dejar muy en claro es que Rina no tuvo ningún tipo de iniciativa en toda esta movida. Ella tuvo nulo control sobre la creación y el aspecto de su personaje y, como les dije antes, este tipo de contenido subido de tono era algo que afectaba a todos los integrantes de My Whole Life. Y todo esto eran órdenes que venían de parte de la administración, o sea, Ditzies. Es tan así que de hecho hoy en día, después de que My Whole Life haya muerto hace tiempo, spoilers, el modelo de Rina es tremendamente diferente, tanto a nivel de su aspecto físico como la voz y la interpretación que le pone.
Digo esto para establecer y dejar en claro que a pesar de que sí, por supuesto que toda la situación era tremendamente turbia, esto venía de los altos mandos de la agencia, así que no vayan a joder a la pobre de Rina por esto apoyándose en este video. En principio el equipo de Maholive respondió a esta polémica diciendo que literalmente iban a comenzar a tomar acciones legales contra quienes insinuaran siquiera que la agencia estaba sexualizando con la imagen de un personaje menor de edad y que a quienes fueran menores de edad iban a demandar a sus padres, además de impulsar a reportar en masa y denunciar a todos quienes hicieran videos o posts sobre el tema de Rina. Esto, como era evidente y de esperarse, indignó a literalmente todo el mundo, lo cual no solo dañó de manera irremediable la imagen que la comunidad tenía de la agencia, sino que llevó a que Rina, Dixis y varias de las otras miembros que había en ese entonces a recibir el desdén de gran parte de la comunidad. Y tal vez para este punto se están preguntando por qué le estoy dando tanto énfasis a este evento, siento que realmente Maholive ya tenía una larga cola que le pisaran. Y sí, es verdad. De Maholive se puede hablar de que si no pagaban a tiempo, de que sus contratos no estaban regulados, de que contrataron menores de edad, de que la empresa no estaba registrada en ningún lado, entre una larga caterva de cosas. Todo eso es cierto, y realmente todo es igual de grave si lo tomamos de una manera objetiva. Pero esto fue un factor tan definitivo en todo el declive de Maholive porque Dixis, quien recordemos era para muchos la cara del proyecto, tenía un problema muy grave a la hora de interactuar con mujeres, personas menores de edad, y si eran mujeres menores de edad pues todavía peor. Ojo, quiero que quede muy claro qué es lo que estoy tratando de decir. No estoy queriendo implicar bajo ningún concepto que estas actitudes cuestionables fueran algún tipo de patrón de comportamiento, parafilia o algún otro tipo de desviación que Dixis pudiese tener con las personas menores, porque sinceramente no creo que fuese así. Creo que era más una cuestión de que a nivel social este man era muy incompetente, pero no nos adelantemos. Al Dixis ser de los pocos hombres relevantes en una comunidad repleta de mujeres, al igual que la gran mayoría de VTubers masculinos de ese entonces, tenía cierta, digamos, reputación de ser un intento de galán de manera muy friki. Y especialmente el ser el mandamás de un grupo de chicas exitosas lo ponía en una situación muy favorable a la hora de impresionar a alguna chica de su preferencia y sobre todo a sus seguidoras. Y realmente se sabe que fue así que varias de las que fueron colaboradoras de Maholive fueron convencidas de unirse, y esa imagen también él buscaba forma de aplicarlas con personas de su comunidad, que recordemos que era una demografía principalmente de personas jóvenes y adolescentes. Y es que no solo durante mucho tiempo se sospechaba que Shira, la novia original, fue menor de edad cuando comenzó a ser pareja de Dixis, lo cual después se supo que sí era verdad, sino que también en algún momento aconteció la ya bastante conocida e infame anécdota de el rey de los muslos. Para entender esto hay que recalcar algo importante, y es que una de las cosas por las cuales más se le conocía a Dixis, aparte de por todo lo que ya dije, es porque este tipo tenía un fetiche malsano con los muslos. Y si bien todos, o por lo menos la mayoría, sí podemos estar de acuerdo en que un par de muslos bonitos pueden ser algo atractivo, lo de este tipo era otro nivel. Junto con jefe, senpai, patrón o lo que sea, una de las formas en las que lo llamaba su comunidad era el rey de los muslos. Y junto con esto él manejaba un tipo de dinámica en donde él incentivaba medio en broma, medio en serio a que sus seguidores, concretamente sus seguidoras, le enviaran a través de redes sociales fotos de sus muslos. Ya sea con hashtag DixiSenpai o hashtag el rey de los muslos escrito o sin nada, simplemente una foto de los muslos y ya está. Y si en este momento estás viendo un segmento a cámara y no te estoy mostrando nada de esto, es porque no puedo enseñar nada de eso, porque muchas de las fotos eran de chicas menores de edad. Esto reconocido por el mismo Dixis. Ahora, también hay que acotar en esta historia que realmente no se tiene una certeza de cuántos años tiene Dixis. En algunas ocasiones, concretamente para defenderse de estas acusaciones, él llegó a decir que durante ese tiempo tenía 17 años, pero eso realmente no encaja con muchas de otras declaraciones que han salido tanto de él como de personas que han sido cercanas a su círculo o pues que han tenido conexiones realmente cercanas con él. Y aunque no se puede asegurar con una certeza absoluta, lo más probable, según distintas fuentes, es que hoy en día, 2024, Dixis pueda tener entre 23 y 25, lo cual, en el peor de los casos, haría que en ese entonces, en 2020, tuviera 19, lo cual es el tema un tanto más problemático. Pero es ese historial el que hizo que, a pesar de las muchas irregularidades que Maholive llegó a vivir en sus años de actividad, cuando se comenzaron a dar temas así de cuestionables, incluyendo menores de edad, es cuando la gente se lo tomó mal de verdad.
Y literalmente a partir de aquí todo comenzó a volverse en una serie de eventos que, sin exagerar, fue lo que llevó al descenso en espiral de lo que quedaba de My Whole Life. No estaría exagerando al decir que la agencia nunca recuperó su buena imagen después de este suceso, y ya para ese punto había algo que era innegable. Tener a Ditzy a la cabeza del proyecto daba una imagen pésima, pues este ya tenía demasiada cola que le pisen. Literalmente la comunidad ya lo tenía tan funado que prácticamente terminaba contaminando todo lo que tocaba. Y literalmente el día siguiente, después de pedir perdón por la situación sobre Rina, el 21 de febrero de 2022 anunciaron que el puesto de CEO de la agencia pasaría a Akira, uno de los talentos de My Whole Life, que también en algunas ocasiones había fungido de manager para otros de los talentos. Y realmente la movida les llegó a funcionar bastante bien. Akira era un talento reciente que se ganó el cariño de mucha gente muy rápido, y realmente para muchos fue un respiro de aire fresco. Pero a pesar de esto, la gente notaba que habían cosas en las que no aparentaban traer un cambio legítimo consigo. Las chicas iban y venían de la agencia tal como llevaban meses haciéndolo. El contenido subido de tono en el caso de Rina paró, pero con las demás todo seguía prácticamente igual. Ditzy es verdad que había dejado de pronunciarse el nombre de My Whole Life, pero seguía creando contenido y ofreciendo servicios de manejo de redes sociales a otros VTubers, pero esta vez aplicando métodos más cuestionables que se darían a conocer más adelante. Para la comunidad estaba claro que había algo en My Whole Life que no era como le estaban pintando, y cada vez tenía más pinta de que todo este asunto de Akira como la CEO no era más que un intento de lavado de cara y una cortina de humo. Conforme pasaba el tiempo, la administración de la agencia se volvía cada vez más silenciosa. Las chicas seguían manteniendo cierto éxito, y ante la imagen de tener a Akira como CEO daba cierta esperanza de que tal vez solo estaban tratando de superar un mal momento tras la salida de Ditzy y que sería cuestión de tiempo de que encontraran el camino de nuevo. Eso hasta el día 20 de junio de ese año, cuando a través de su página de Twitter, My Whole Life anunció que Akira había sido removida del puesto de CEO y que su canal de YouTube ya no formaba parte de la empresa, lo cual parecía indicar que no solo Akira ya no era la jefa, sino que había dejado su lugar como miembro de My Whole Life, y que a partir de ese punto, el mando de la agencia pasaría a manos de la usuaria Suki Virtual. Esta tal Suki había aparecido de la nada. Su primera interacción en su perfil de Twitter había sido apenas un par de meses antes de este anuncio. Ella no hacía streams ni videos, entonces nunca ni siquiera se llegó a saber cómo era su voz. De hecho, no era VTuber, sino que sus publicaciones tocaban temas sobre manejo de redes sociales, arte para VTubers, promoción a las chicas de My Whole Life y memes con un tipo de humor que a algunos se les llegó a ser muy familiar. Y para muchos las sospechas sobre la identidad de esta tal Suki se dieron casi que por confirmadas el 26 de junio de ese año, cuando Akira publicó un tweet longer titulado "Mi situación actual como creador de contenido y los tratos con mi ex jefe". En este comunicado, Akira mencionaba que había perdido el acceso a su cuenta de Twitter y su canal de Twitch desde el día anterior, además de comentar que durante todo su tiempo como CEO se infringieron varias veces los términos de su contrato, y que el resto de la administración dificultaba los procesos a base de decisiones unilaterales y disputas las cuales Akira tenía que resolver aunque no fuera su responsabilidad. Todo esto empeorando en el momento en el que Akira manifestó interés en comprar los derechos de su personaje, y en todo momento siempre estando bajo la condición de que si era incapaz de dar la talla, iba a ser removida de su puesto. Junto con todo esto relata las innumerables trabas que el dueño de la agencia le puso a la hora de permitirle adquirir sus cuentas, incluida Twitch, el cómo este nunca le pudo mostrar que su modelo, nombre o personaje estuviera legalmente registrado ante el gobierno de ningún país, y a cómo a último momento le cancelaron el acuerdo al que habían llegado, dejándola sin acceso a sus cuentas. Todo esto evidenciando que Ditzy, por algún motivo que no se logra explicar, constantemente le puso trabas a Akira para poder desempeñarse como CEO, y que en alguna magnitud siempre se mantuvo en el control de la agencia, lo cual explica los nulos cambios en el funcionamiento de la misma, y con una certeza casi definitiva de que la tal Suki no era otra cosa que una multicuenta y un nombre falso para que Ditzy se mantuviera a la cabeza del proyecto sin arrastrar la mala imagen que generaba su reputación y su nombre. La gente se veía el panorama a futuro, las cosas pintaban mal para My Whole Life, pero antes incluso de que la gente tuviera el tiempo de especular qué es lo que iba a pasar más adelante, el 2 de julio, menos de 10 días después,
Maholive anunció que varios de sus talentos principales se desvincularían de la agencia, sus modelos fueron vendidos a los usuarios que les daban voz y que cesarían actividades de manera indefinida. No se hizo mención de algunos de los talentos como Raw Rina o Mariah Vampire, lo cual dejaba sin responder algunas dudas. Sin embargo, ambas dejaron de realizar sus actividades en el nombre de Maholive y durante un tiempo, según parecía, se mantuvieron independientes. Pero sea como sea, el resultado de todo esto era el mismo. Y según se veía, era bastante claro que Maholive había llegado a su fin. ¿Saben? Originalmente sí que pretendía que este video tratara única y exclusivamente de la historia de Maholive, desde el día 1 hasta el día en que la empresa desapareció. Y probablemente en este punto es donde metería alguna reflexión o algún aprendizaje que podríamos sacar de esta historia y quedaría como una de las tantas historias de proyectos fracasados que hemos visto en este canal. Pero eso no fue lo que pasó realmente, ¿verdad? La corta pero ajetreada vida de Maholive fue la combinación de muchísimos factores, un mercado naciente que estaba listo para ser aprovechado, un líder inexperto que sobre la marcha fue descifrando qué era lo que tenía que hacer, decenas de talentos y allegados que pasaron por el plantel de la agencia, enemigos que se volvieron aliados y aliados que se volvieron enemigos. Y todo esto realmente no fue el resultado de cuestiones del destino, la mala suerte o una decisión mal tomada, sino que realmente todo esto converge en un solo punto. En una sola persona. Ahora tú conoces el contexto de esta historia, y como dije al inicio de este video, quienes conocen el contexto detrás de todo esto, están de acuerdo con que la historia de Maholive es al mismo tiempo la historia de Deedsys Senpai. Así que aún quedan cosas por contar. A pesar de que Maholive ya no existiera, habían algunos cabos sueltos. Habían varios de los talentos que en su momento se consideraban más cercanos a Deedsys, de las cuales no se sabía su situación. De parte de Deedsys, este seguía creando su mismo tipo de contenido de siempre, pero esta vez solo, sin tener invitadas, sin interactuar con prácticamente nadie. Ya para ese punto ni siquiera utilizaba el avatar de chica anime voluptuosa que usó durante mucho tiempo, y de igual manera, el alcance de su contenido comenzó a ir en picado. Pero sus actividades como creador de contenido solamente eran un lado de los negocios de Deedsys, pues realmente durante mucho tiempo su enfoque principal fue el administrar y manejar redes sociales y canales de YouTube de otras personas, principalmente VTubers. Y a pesar de todo esto que había pasado, él realmente nunca dejó de ofrecer estos servicios, porque él estaba convencido de que eso era lo que mejor sabía hacer. Pero hay una trampa en este asunto. El tema es que Deedsys utilizaba como su portafolio una serie de canales que en algún momento administró, tanto suyos propios como de miembros de Maholive y otras personas que contrataban sus servicios que no formaban parte de la agencia. El detalle es que al tiempo se llegó a saber que muchos de estos canales en realidad eran canales reciclados. Cada vez que uno de los tantos talentos de Maholive dejaba la agencia, muchas de estas perdían el acceso a sus canales de YouTube, el cual en vez de ser eliminado recibía un cambio de imagen y era utilizado con alguno de los próximos talentos que llegarían. Esto se hacía con la intención de dar la imagen de que bajo la administración de Deedsys cualquier canal de YouTube podía obtener decenas, si no es que cientos de miles de suscriptores en cuestión de unos meses, y así respaldar la validez y efectividad de sus servicios. Y en el caso de los canales que no eran de su propiedad, en realidad era algo tan simple como títulos, miniaturas, guiones y hasta metadatos copiados, además de que en las etiquetas de estos videos también incluía metadatos que lo incluyeran a él. Esto último es medio complicado de explicar, pero si más o menos entiendes cómo funciona YouTube, básicamente él buscaba formas de que cuando se buscara el nombre de una de estas VTubers con la que estaba trabajando, arrojara resultados que también dirigieran a sus propias redes sociales. Como ves, son estrategias de crecimiento que, si bien en principio pueden parecer efectivas a primera vista, en realidad son totalmente artificiales y engañosas. Y esto Deedsys lo hacía antes, durante y después incluso de la caída de Maholive, siempre buscando formas de salir beneficiado de todas las maneras en las que se pudiera. Coño, incluso se sabe que Deedsys llegó a mantener relaciones fugaces con varias de las VTubers con las que trabajaba para tratar de aprovecharse de su alcance el mayor tiempo que pudiera, cuando él en realidad nunca había terminado con su pareja Shira.
En algún punto de hecho Ditzies intentó iniciar otro proyecto, esta vez una agencia dedicada al management para VTubers sin ser una agencia de talentos como tal, pero el proyecto se cayó antes de incluso haber empezado porque la gente lo descubrió rápidamente al estar siendo apoyado por varios de los talentos tardíos de Majo Life, quienes en ese punto todavía se sospechaba que en alguna u otra magnitud seguían trabajando con Ditzies. Y luego de esto, nada. A muchas de las personas involucradas en la rocambolesca historia de Majo Life se les ha perdido la pista para este punto. Muchos de los talentos siguieron sus carreras con nuevos nombres, algunos de manera independiente y otros siendo recibidos por alguna otra agencia o grupo de VTubers. Akira junto con varias de las ex Majo Life conformaron el proyecto Isekai, el cual ha sido recibido de buena forma por el público y parecen tener un futuro prometedor por delante. Y de parte de Ditzies, hasta donde se sabe, se ha mantenido con un perfil bajo, aparentemente alejado de la comunidad VTuber. Desde la caída de Majo Life se han sabido muchas otras cosas, las cuales han sido denunciadas por personas involucradas de manera directa, desde robo, malos tratos, contratar menores de edad con contratos no regulados junto con actitudes pasadas cuestionables de parte de Ditzies. Pero a pesar de todo eso, de todas las cosas que han salido, y las que es posible que salgan en un futuro, la historia, el legado y el recuerdo de Majo Life ocupan un lugar privilegiado en lo más bajo de la historia de la comunidad VTuber hispana. Para este punto es posible que muchos estén preguntando hace rato, ¿por qué se permitió que todo eso se extendiera por tanto tiempo? O mejor dicho, ¿por qué la gente le daba la confianza al trabajo de Ditzies? Pero realmente si tenemos en cuenta el contexto es algo un poco más fácil de entender. Es claro, hoy en día tenemos tantas cosas asumidas sobre los VTubers porque hemos visto cosas tanto como muy buenas como muy malas pasar, entonces realmente hoy en día ya nada nos sorprende. Pero en ese entonces era algo totalmente desconocido y algo que prácticamente nadie sabía bien cómo funcionaba. Majo Life fue el primer grupo de ese tipo, que incluso en las escalas relativamente pequeñas en las que se manejaban las cosas en ese entonces fue querido por una comunidad sólida. Además que fueron las primeras que legítimamente plantearon la posibilidad de tener carreras exitosas basadas simplemente en esto. Ditzies encontró una cosa que funcionó, lo explotó a más no poder y tuvo éxito. La gente veía estos resultados y lo tomaban como una garantía de que siguiendo el mismo camino que estas personas, ellos también podían tener ese éxito, y por eso veían a Ditzies como la persona adecuada para poder ayudarlos. Pero en retrospectiva, ¿cuál fue verdaderamente la clave de ese éxito? Pues sinceramente una combinación de estar en el lugar correcto en el momento correcto, tener los contactos adecuados, pero sobre todo el rodearse de un grupo de chicas talentosas que aún estaban por descubrir que la clave de todo no estaba en un CEO o un manager, sino en ellas mismas. Porque siendo sincero, teniendo un mínimo de entendimiento en el tema, es muy fácil ver que Ditzies no era ningún genio ni ningún super CEO o manager. Muchas de las personas involucradas con Majo Life siguieron su camino después de que todo esto pasó, siguieron creciendo, obteniendo números muchísimo más grandes de lo que nunca tuvieron cuando estuvieron con Ditzies y Majo Life. En la comunidad VTuber realmente existe mucha gente que se siente desesperanzada porque piensan que al no tener un CEO, un manager o en general alguien que los guíe y les diga qué hacer, no tienen oportunidad de poder lograr algo. En la comunidad VTuber existe mucha gente que se siente desesperanzada al pensar que al no tener un manager, un CEO o alguien que en general que los guíe o les diga qué hacer no tienen absolutamente forma de tener un futuro, pero se ha demostrado una y otra vez que eso no es así. En la comunidad hispana, agencias que funcionan como las que hay en Estados Unidos, China o Japón se pueden contar con los dedos de una mano, y aún así hay mucha gente que ha logrado cosas grandes utilizando este formato. El pensar que sin tener a alguien encima tuyo que te administre o te diga qué hacer no vas a lograr nada, lamentablemente siente un precedente en el que alguien puede venir y aprovecharse de ti y tu éxito. Y lamentablemente, en este caso, es lo que le pasó a muchas de las personas involucradas en esta historia. Majo Life pudo haber sido algo diferente, algo mucho más positivo y que de haber terminado de otra forma podría haber dejado una marca mucho más brillante en la comunidad que prácticamente ayudaron a crear. Ditzies, aun si haya sido por suerte, por casualidad o por el motivo que fuese, tuvo algo muy bueno entre sus manos. Algo que de haber manejado con algo más de cabeza o simplemente con una mejor guía podría haber sido algo muchísimo más grande. Y aunque muchas de las personas afectadas por los problemas de Majo Life hoy en día han salido adelante y se han logrado hacer de un espacio en esta comunidad que, aunque muy lastimada, se ha sedimentado en el internet hispano, hubieron muchos otros que, como el propio nombre de Majo Life, sufrieron un destino mucho más desolador. Porque no pasaron a la historia como un desastre, una estafa, una historia de decepciones, maltratos o personajes desagradables.
sino que simplemente en algún momento se desvaneció y fue olvidado por todo el mundo. Esta fue la historia de Majo Live, la desastrosa agencia VTuber latinoamericana. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Y también quiero agradecerles de todo corazón el gran recibimiento que tuvo la vuelta a Twitch. Gente, de verdad, fue algo increíble que no me hubiera esperado, jamás, sinceramente. No tengo palabras para agradecérselos. En Twitch vamos a estar todas las semanas prácticamente, así que pues ya sabes, si te gusta el formato y quieres pasarte un rato en estos días, pues puedes encontrar el link en la descripción y puedes seguirme y, ¿por qué no? Si quieres apoyarme, puedes suscribirte. Y no, gente, esto no significa que me voy a ir de YouTube, ni mucho menos. Yo sé que no traje nada durante enero, pero legítimamente no se imaginan el poco de cosas que tuve que manejar entre todo y pues la mudanza. Como ven, estoy en un lugar nuevo. Y ya sé que en el otro video, el anterior, el de Dumentio, también estaba en este fondo, pero fue algo que armé súper de manera a la carrera para por lo menos tener algo listo para el video. Puta carro. Pero ahora que por fortuna ya tengo más tiempo libre para dedicarle a todos mis proyectos, también a Twitch y sobre todo a YouTube, créanme que vamos a regresar con todo. Gente, estamos de vuelta para 2024 y espero de corazón que disfruten mucho lo que tengo de delante para ustedes. Eso suena muy feo. Pero bueno, coño, ustedes entiendan lo que quiero decir. Gente, muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un... Gente, muchísimas gracias por ver este video y quedarse hasta el final. Si quieren apoyarme, pueden volverse miembros del canal o incluso, pues ahora que también estamos en otra plataforma, pues también pueden apoyarme ahí. Y como siempre, yo soy Toji. Hasta la próxima.